María y Natalia, que me imagino que estarán por aquí. Primero María y después Natalia, que son de la promoción Grace. Pues os van a contar un poco su vivencia, ¿vale? Y cómo ellas vivieron todo el programa y cómo es su experiencia actual como programadora. Así que voy a dejar de compartir. María, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, pues hola a todas. Yo soy María y bueno, ya me han presentado, pero vamos que soy de la promo Grace de hace 2 promociones. Yo acabé el curso a principios de octubre. Y bueno, para poneros un poco en contexto, que supongo que muchas de vosotras vendréis de millones de mundos diversos, yo soy traductora de inglés, francés y alemán y vengo de trabajar en ONGs casi siempre en programas de género, porque luego me formé en género durante mucho tiempo. Y aunque eran trabajos que me llenaban mucho, pues mi situación laboral era un poco, bueno, pues como supongo que muchas conoceréis también, ¿no? Como contratos siempre malos, en los que no me pagaban del todo bien y que al final tenía un trabajo que me gustaba mucho, pero por el que no me sentía remunerada como yo creía que tenía que estarlo, por lo menos con una remuneración que me sirviera para poder tener la vida que yo quería. Entonces, bueno, llegó un momento en el que una amiga hizo Adalab, justo la promoción antes que yo, y me contó un poco de qué iba esto. Yo, al haber estado trabajando en programas de género y casi siempre en cosas de comunicación, ya conocía algo de código, había hecho cosas con HTML y CSS muy sencillas, y bueno, como que sabía que podía ser algo que me podía gustar, pero estaba en total incertidumbre y muerta de miedo diciendo, madre mía, toda la pantalla negra llena de líneas de código, a ver qué voy a hacer yo con esto, ¿no? Y bueno, pues me hice un curso gratuito de JavaScript que ella me recomendó, que podéis encontrar millones online, como un poco para ver si esto podía ser algo que a mí realmente me tirase o no. Hice el curso de JavaScript, ella me fue contando cómo iba su proceso en Adalab, lo que estaban aprendiendo, qué cosas iban haciendo, me iba enseñando cosas, y yo cada vez que veía más decía, jo, pues realmente puede ser algo que esto a mí me guste. Y llegué a un punto en el que bueno, pues me quedaba sin contrato, tenía que hacer un cambio laboral y al final decidí aplicar a Adalab y entré. Yo, o sea, bueno, no sé también, aquí habrá mil situaciones, pero para mí había como dos grandes montones de motivos para entrar o no en Adalab, ¿no? Por una parte era toda la parte objetiva que yo sí que sabía, porque bueno, también tengo más amigos programadores, ¿no? Que es un ambiente laboral que hay trabajo y hay, sobre todo, ya no es que haya trabajo, es que hay trabajo que mola un montón. O sea, tenéis un montón de trabajo en el que os vais a divertir, que va a ser un reto, en el que vais a poder hacer cosas que os motiven, incluso eligiendo vosotras, una vez que tengáis un poco de experiencia, claro, qué queréis hacer y cómo. Que eso, joder, a mí por lo menos me daba una sensación de libertad increíble y también una sensación de poder crecer y poder evolucionar un montón en algo que me gustaba, ¿no? Y luego también, por otro lado, toda la parte subjetiva para mí era súper importante porque yo, bueno, pues yo no soy de Madrid, quiero trabajar fuera de Madrid, quiero poder vivir en un sitio más pequeño y al final la programación me permite hacer todo eso sin que eso suponga que tenga que dejar de hacer algo que profesionalmente me guste o que pueda dejar de evolucionar, ¿no? Hay posibilidad de trabajar online, hay posibilidad de hacer un montón de cosas. Entonces, bueno, yo empecé el curso, empecé en junio, yo estaba en el turno de tarde y fue todo el verano. Y bueno, yo fui de las que estuvo desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche allí estudiando, porque para mí también era más fácil estar en un sitio como estar en la biblioteca que estar en mi casa, ¿no? Fue un curso súper intenso, pero es verdad que entrando sin saber absolutamente nada, salimos sabiendo hacer mogollón de cosas. Y es verdad que muchas veces cuando terminas tienes la sensación de que sabes muy poco y en cuanto empiezas a trabajar te das cuenta de todo lo que eres capaz de hacer. Ya a lo mejor no tanto en términos de código, porque tienes una base muy buena, pero bueno, tienes mucho que aprender, sino que Adalab te forma para saber gestionar la frustración, para saber gestionar, leer millones de líneas de código que a lo mejor son muy complicadas y de repente entenderlas todas. O sea, a mí me está sirviendo más eso en mi trabajo actual que el hecho del JavaScript que sé o el React que sé o lo que sea. Es más la tolerancia a todo lo nuevo, a millones de situaciones, a proyectos enormes en los que estoy perdidísima.
pero sé pedir ayuda, sé gestionar todas esas comunicaciones que a lo mejor son un poco difíciles, sé decir, mira, no sé hacer esto, ayúdame, que un montón de gente no sabe hacer eso. Y es un aprendizaje muy fuerte que te da Dalab. Y nada, bueno, yo después de Dalab estoy trabajando, bueno, ya me he cambiado de empresa, estuve 2 meses y medio en una consultora que se llama Everis, he estado trabajando para banca y luego para correos también, en unas aplicaciones que estaban desarrollando, que allí dentro aprendí a desarrollar aplicaciones móviles también, o sea que después podéis aprender de todo. Y ahora estoy en una empresa social, se llaman Bridge for Billions, seguro que les conoceréis cuando entréis en Dalab, porque la verdad es que hacen un programa que mola un montón para emprendedores. Y mi día a día es ahora mismo pues programar en React y, a pesar de lo que yo pensaba antes de entrar, ir aprendiendo poco a poco toda la parte back, toda la parte que os enseñaba antes Inés, que está detrás de lo que hace el front, para al final poder como hacer el proceso completo, ¿no?, de un programador, tanto el front como el back. Poquito a poco, obviamente, porque tengo mucho que aprender, pero sí. Y todo en remoto, claro. Y no sé, creo que eso es todo. Pues muchas gracias, María. Ahora seguro, después ya seguro que te harán muchas preguntas. Genial, por aquí estoy. Vale, pues vamos a ver, Natalia, ¿estás por ahí? Hola. No te veo, pero ahora te veré. Estoy Venga, pues. aquí. Como ya ha dicho Inés, yo soy Natalia, soy también de la promoción Grace, pero yo soy del turno de mañana, así que María y yo no coincidimos en clase, pero sí que bueno, nos veíamos por ahí. Casualidades de la vida, la amiga que le animo a hacer a Dalab es ahora mi compañera de trabajo. Estas cosas van a pasar y las vais a ver. La comunidad Dalab no deja de ser otro mundo pequeñito. Y bueno, en mi caso, yo antes de decidirme a programar, soy psicóloga, hice la carrera, hice 2 máster y estaba trabajando de psicóloga, muy entregada a ello, muy entusiasmada con un proyecto que también me gustaba mucho y me llenaba mucho. Yo trabajaba sobre todo con familias, temas de diversidad funcional y mucho tema de género también, eran cosas que a nivel personal me llenaban un montón. Pero bueno, también como María comentaba, pues con unas condiciones laborales pues que ya no es que ya no es que fueran acorde a lo que yo sentía que merecía, sino que es que no daban tampoco para capacidad de ahorro nula, mucha inestabilidad, muchas condiciones de trabajo pues que no son, ¿no? Estar de falsa autónoma, con contratos de voluntaria cuando no estás haciendo de voluntaria, estar con contrato pero no estar cobrando, este tipo de cosas, ¿no?, que son tan guays y que no me han vuelto a pasar. Entonces, bueno, llegó un momento en el que además me encontraba como con una carga de trabajo muy grande, niveles de responsabilidad muy altos, trabajar también con unas realidades pues que eran muy duras, con muy poco reconocimiento, y llegó un punto en el que esto empezó también como a afectarme a la salud, ¿no? Mucha ansiedad, mucho estrés, agobio y quiero pensar que estuve 5 años currando e intentándolo, así que lo intenté, pero ya llegó un punto en el que no pude más. Entonces, bueno, paralelo a todo este proceso, mi mejor amiga de la carrera hizo Adalab, hizo la promo Clark, o sea, 4 promos antes que la nuestra. Y digamos que en ese tiempo yo estuve así como mirándola por el rabillo del ojo a ver qué tal le iba. Y entonces vi todo su proceso de hacer el curso, su proceso de búsqueda de empleo, su proceso de encontrar un empleo, de empezar a hacerlo, de que le gustara, de conocer a un montón de gente muy guay, de empezar a hacer cosas fuera de ese trabajo que también molaban un montón, porque hay una comunidad muy abierta y muy rica que permite, como decía María, hacer cosas muy guays. Entonces dije, en mayo dejé el curro, aparte llevaba ya un par de meses en los que no estábamos cobrando porque eso se iba a pique, y dije, venga, lo voy a intentar. Y entonces, en mi caso fue un poco kamikaze porque no tenía un plan B. Era o me cogen en Adalab o me cogen en Adalab, porque no sé qué voy a hacer si no. Y bueno, gracias a Dios me cogieron. Tenía paro, pues tenía unos meses en los que me iba a poder sostener, lo cual, o sea, como que tenía la espalda cubierta en ese aspecto y es algo que me parece muy importante. Y bueno, al final me animé. Algo que me parece importante compartir fueron un poco como las inquietudes más grandes que yo tenía,
que por un lado eran, no sé si voy a servir para esto, porque en mi vida he tocado código, esto si no era como María, yo no tenía ni idea de qué era eso. Sí que, pues yo qué sé, a lo largo de mi vida las matemáticas me habían gustado, pero que no tenía mucho que ver. Me preocupaba mucho el tema de si encontraría trabajo, porque al final con la tontería, aquí con mis 28 años, pues nunca había buscado trabajo. Entonces, de repente, ese era un abismo que se abría ante mí y que no sabía muy bien cómo iba a poder afrontarlo. Spoiler alert, encontré trabajo. Por otro lado, me preguntaba, carrera, 2 máster, años de experiencia, ¿tiro todo eso a la basura? ¿Qué pasa con todo eso? Porque he invertido un montón de energía, de dinero y de tiempo en algo que ahora mismo, ¿cómo conecto estas dos cosas, no? Y la otra cosa era que no sabía si el problema era mi antiguo trabajo o el problema era yo, que me expresaba mucho con las cosas. Esas eran mis 4 preocupaciones y debo decir que he podido dar respuesta. No era yo, era trabajo. Ahora estoy muy bien. Pero bueno, antes de contaros esa parte final, sí hablaros del curso. Para mí Adala fue una experiencia muy positiva en la que pude aprender un montón de cosas, no solo de la parte técnica, ya ha contado Inés cómo funciona el curso, hacen un curro enorme en lo que tiene que ver con desarrollo profesional, esa parte de conectar todo lo que tú sabes de antes para hacer un perfil mucho más rico, lo cual para mí era importante, era una de mis preocupaciones y la verdad es que pudimos hacer un clic muy, muy guay y que de hecho me ha servido mucho para conseguir el trabajo que tengo ahora. El curso está muy bien diseñado, es muy progresivo, tiene en cuenta los distintos pasos de aprendizaje, hay un montón de recursos para cada paso en el que te encuentras, se adapta un montón. A mí una cosa que me encantó era ver que se abrían espacios para que nosotras diéramos feedback sobre el curso y que escuchaban lo que decíamos y que nos daban respuesta. Porque muchas veces se abren espacio para que demos opiniones, pero luego nadie nos dice nada de vuelta. Y aquí siempre nos daban respuesta. De, pues mira, esto lo vamos a implementar. Mira, esto no lo vamos a implementar por esto. Pero lo vamos a intentar para la siguiente promoción. Y era como, o sea, chapó, a mí eso me encantó. Y luego otra cosa, las compañeras. Esto no es en sí de Adalab, que es decir que en todos los cursos tú conoces gente, pero sí que es verdad que conforme nos vamos haciendo mayores cada vez hay menos espacios en los que de repente juntarte con personas que no tienen nada que ver contigo, que igual nunca te hubieras parado a hablar con ellas en la calle, ¿sabes? Y te permite aprender porque al final pasas mucho tiempo juntos y esto es verdad, o sea, ADALAF es un curso intensivo y hay que hacerle caso a la palabra intensivo. Esas horas de trabajo en casa hacen falta. Varían, no siempre son 4, a veces son 2, a veces menos y no siempre podemos dar el 100% todos los días. Pero mi consejo es que en la medida de lo posible, todas las actividades que podáis posponer un par de meses, pues que las pospongáis. Yo me empeñé en sacarme el carnet de conducir, mala idea. Me saqué a Adalaf, pero no me saqué el carnet de conducir todavía. Así que en la medida de lo posible, ir postergando cositas. Y luego, una vez que Adalaf terminó, llegó a la parte que más me preocupaba, que era la de encontrar curro. Y bueno, gracias a que cuentan con profesionales como Elena Huerga, que ayudan mucho a que tú veas tu perfil, a que sepas cómo venderte, cómo plantearte, cómo plantarte en una entrevista, etcétera. Bueno, pues al final yo me lié a echar currículums y a las 2 semanas me llamó una empresa de la Bolsa de Empleo, que además era la que yo había puesto así en mi top de la amo, por favor que me llamen. Me llamaron. Es una startup, es un proyecto educativo y social, así que va muy guay con lo que yo venía haciendo. La mitad del equipo está en Londres y la otra mitad está en Madrid, así que mola porque tenemos posibilidad de viajar, de movernos, trabajamos mucho en remoto, es una cosa muy dinámica. Siempre hay todo un debate, esto va con preferencias personales de que es mejor si una empresa muy grande, una empresa chiquitita. Bueno, a mí me gustan los equipos pequeños, creo que además en una startup hay posibilidad para que toques más partes del proyecto, no solo una cosita, y además es mucho más fácil como conectar con el sentido de lo que tú haces, ¿no? Para mí es como no estar perdido en la inmensidad de un montón de gente haciendo un montón de cosas, sé lo que hago, dónde va. Y bueno, decir que de mis compis de mi clase, todas están con curro a día de hoy, pero ya llevan con curro. O sea, yo empecé a currar el 1 de noviembre, o sea, 5 meses ya. Estamos todas currando.
También algunas, igual que en el caso de María, les ha dado tiempo a cambiarse. Y bueno, si ahora me preguntan si yo recomendaría DALAB, pues yo 100% sí. O sea, hay que tenerlo claro, pero es un proyecto que está muy bien diseñado, que es dinámico, que se adapta, que no cubre solo lo técnico, que además de fondo parte de una idea que me parece que es loable y muy bonita, y que además funciona, joder, así que... Y nada, esto es un poco todo lo que yo quería compartir. Pues muchas gracias, Natalia. Ahora lo has explicado genial, ¿eh? La verdad que me ha gustado mucho tu explicación. Pues nada, ahora he visto ahí, me he apuntado algunas preguntas que habéis hecho por el chat, ¿vale? Pero para que sea más dinámico voy a contestar un poco a estas preguntas y después ya, sí, todas las preguntas que tengáis, ¿vale? Abrís micrófono y vamos a ver si lo vamos gestionando así, ¿vale? Para que no sea, para que podáis hablar también, que estáis ahí también sin hablar, ¿vale? Entonces, preguntabais, ¿vale? Bueno, alguna persona que no le haya llegado el link para iniciar la prueba del proceso de selección. Eso probablemente es por algún problema técnico de este proceso de selección online que acabamos de abrir. Entonces, cualquier cuestión de este tipo, si escribís a admisiones@dalab.es, ahí os vamos a dar respuesta en 24, 48 horas e intentar solucionarlo. Entonces, todo el mundo que tenga problemas con el proceso de selección, pues que escriba admisiones, ¿vale? Que lo vamos a resolver. Después, alguien preguntaba si eran 40 plazas en total o 40 plazas por turno. Son 40 plazas en total, 20 alumnas turno de mañana y 20 alumnas turno de tarde. Y también había otra pregunta que decía si lo elegía la alumna el turno o no. Esto es, primero damos preferencia a las alumnas que pues normalmente o tienen cargas familiares o obligaciones que tienen que asumir, a las que no pueden renunciar, y entonces a esas personas les permitimos primero elegir el turno. ¿Por qué? Porque la gran mayoría queréis el turno de mañana, ¿vale? Suele ser el turno más pedido, como no hay para todas. Después intentamos dar el turno de mañana a aquellas que realmente que lo piden, ¿vale? En la medida de lo posible, teniendo en cuenta que va a haber gente que va a tener que ir al turno de tarde porque no hay plazas, ¿vale? Entonces vamos un poco haciéndolo así gradualmente. Primero aquellas personas que realmente no pueden elegirlo, o sea, tienen que hacer un turno sí o sí. Normalmente a las que dicen quiero el turno de tarde, pues se le asigna el de tarde, ¿vale? Porque ahí hay un match, y después pues se reparte, y alguna persona tendrá más suerte y le tocará el de mañana, y otras pues tendrá que hacer el de tarde, ¿vale? Así es como los asignamos. Y después alguien preguntaba si ADALAB es una titulación oficial. Nosotros no somos una titulación oficial, ¿vale? Justamente un programa como ADALAB funciona porque en este sector, en el sector de la programación, las empresas no piden dame tu título de ciertas cosas. O sea, las empresas os van a hacer entrevistas técnicas y van a ver lo que sabéis y no sabéis hacer, ¿vale? Van a ver vuestro código, os van a pedir que subáis vuestros proyectos, que quieren ver vuestros proyectos, y vosotros tenéis que defender lo que sabéis o no sabéis hacer. El tema titulitis, por suerte, es algo que en este sector no es tan, o sea, no es igual que en otros sectores, ¿vale? Que tienes que tener un máster, un título y un no sé qué para empezar a trabajar, no. Aquí la demanda de programadores es tal que se piden pues que sepas pues buscarte un poco la vida, ¿no? Como decía antes, creo que María. Entonces, no es un título oficial, es un título propio. Sí que es verdad que ya llevamos 10 promociones, y dentro de las empresas que se dedican a esto, pues ya somos conocidos y sí que tenemos una reputación de que las alumnas salen con un cierto nivel, porque eso también lo garantizamos. O sea, nosotros hacemos evaluaciones, ¿vale? Cada módulo tiene su evaluación y reevaluación, y todas las alumnas que se gradúan de ADALAB tienen que superar las evaluaciones, ¿vale? Y exigimos un mínimo de conocimientos a todas las alumnas que se gradúan, ¿vale? Esas son todas. Veo que estoy escribiendo por aquí. No sé si alguna se quiere animar a hacerlo de viva voz. A ver. ¿Nadie se anima? ¿Estáis ahí cohibidas? Vamos a ver. Vale. Tema financiación. ¿Se puede pagar una vez acabado el curso y cuando encontremos trabajo? ¿Es correcto esto?
O sea, la financiación era lo que os explicaba antes, ¿vale? Hay 3 modalidades de financiación. Una se puede hacer por adelantado, otra un híbrido, que hay que pagar la confirmación de la plaza una vez se acepte y después en un solo pago una vez termine el curso y los 3 meses después de finalizado el curso intensivo. Y la tercera que son en cuotas, ¿vale? Y la primera cuota tiene que pagarse, empezar a pagarse pasados 3 meses desde finalizado el curso intensivo, ¿vale? No sé si quién lo preguntó, si lo he aclarado, si quiere abrir micrófono, ¿no? Vale. Inés, Vale. Alguien por ahí. sí, a Marian le gustaría saber cuándo sabremos si estamos seleccionadas, sobre todo para las que tenemos que dejar el trabajo. Vale. O sea, depende de cuándo acabéis las pruebas, ¿vale? O sea, cuanto antes acabéis las pruebas, antes sabréis cuando sois seleccionadas o no, ¿vale? Normalmente tardamos de media, una vez que hacéis la entrevista y finalizáis la entrevista, tardamos de media o sea, depende mucho de cuántas alumnas estéis presentándose en ese momento, ¿vale? Tardamos unas 2 semanas en admitiros o mandaros una respuesta al proceso de selección. A veces podemos llegar hasta 3, ¿vale? Si en 2 semanas, o sea, sí o sí, nos vamos a poner en contacto con vosotras y os lo vamos a decir, no os preocupéis por eso, ¿vale? Pero normalmente eso, tardamos de media 2 semanas desde que concluís la entrevista. Hola. Hola. Hola, sí, Alejandra, una pregunta. Esa era mi pregunta, el proceso de selección lo ampliasteis, termina el 5 de mayo. Si he terminado antes el proceso de selección, me contestan en 2 o 3 semanas, da igual que hayan ampliado el proceso. Yo supuse que terminaban con el bloque y ya valoraban a todas las alumnas, ¿no? No, nosotros vamos Me he puesto valorando nerviosa al hablar. Nada, tranquila. Eres la primera que se ha... Es que yo estoy como Natalia, no tengo plan B, yo entro porque entro, estoy en esa posición. Vale, pues, o sea, no depende de cuándo cerramos el proceso de selección, sino depende de cuándo acabas las pruebas, ¿vale? Nosotros vamos aceptando alumnas en función de cuándo vayáis acabando las pruebas, ¿vale? Y Vale. eso calcula que desde que haces la entrevista, pues más o menos un par de semanas después tendrás una respuesta, ¿vale? Como muy tarde, 3 semanas después, ¿no? Vale, perfecto. Muchas gracias. ¿Vale? Vale. Y hola, soy Arantxa. ¿Y de qué depende? A ver, supongo que dependerá de las pruebas que hayas pasado, que la hayas hecho bien y que luego en la entrevista nos veáis bien que queremos trabajar en esto, que no lo queremos para pasar el rato, por así decirlo, ¿no? Un poco qué corte hay para que alguien entre sí o no. Vale. O sea, hay diferentes cortes en las pruebas, ¿vale? En la prueba de HTML y la prueba de JavaScript hay una serie de preguntas que os hacemos en el test y tenéis que superar un mínimo de preguntas. No recuerdo, o sea, creo que es, aparece cuando hacéis las pruebas, aparece, os lo decimos ahí, ¿vale? Pero creo que es para el de HTML, tenéis que hacer más de 8 respuestas correctas y también creo que son 8 para el de JavaScript. Lo estoy diciendo de memoria y no estoy 100% segura, ¿vale? Entonces, en ese test, pues tenéis que acertar por lo menos ese porcentaje de respuestas correctas, ¿vale? El siguiente bloque, que sería el bloque de inglés y de los test psicométricos, también pedimos o sea, al hacer esos test, ¿vale? El nivel de inglés es simplemente que queremos saber el nivel que tenéis, ¿vale? Y nos descarta del proceso de selección, o sea, aceptamos alumnas con todos los tipos de niveles, pero sí que hay una puntuación si tienes más nivel de inglés que si tienes menos, ¿vale? Para la puntuación total. Después estarían los test psicométricos, que los test psicométricos nos dan un resultado, ¿vale? De la capacidad de aprender cosas nuevas, ¿vale? Que tiene cada una cada una de vosotras, ¿vale? Eso es una tendencia, ¿vale? No es que sea 100% ni mucho menos, pero nos da un poco un nivel de vuestra capacidad para aprender cosas nuevas. Esto es muy importante porque nosotros no nos basamos en los conocimientos previos que tenéis, ¿vale? Porque, por ejemplo, una persona que venga de ciencias probablemente pues le sea más fácil ese tipo de razonamiento de la programación. Nosotros no medimos eso, sino medimos lo que nos da este test, ¿vale? Entonces nosotros ahí también pedimos
nivel mínimo, ¿vale? Eso pues te dan unas puntuaciones, pues pedimos que por lo menos partáis de una puntuación, ¿vale? Y después la última parte es la entrevista. En la entrevista, que es yo creo que de las partes más importantes, ¿vale? O sea, tenemos muy en cuenta el resultado de la entrevista, pues vemos sobre todo el grado de madurez con el que habéis decidido convertiros en programadoras. Nos referimos una decisión así, ¿vale? Una decisión de cambiar completamente de sector, tiene que ser una decisión madurada para que tenga éxito, ¿vale? Entonces tiene que haber un proceso de primero entender en qué os estáis metiendo, qué es la programación, os gusta, no os gusta, os veis trabajando como programadoras, ¿vale? Y después también haber pensado pues todos los requisitos que se necesitan. O sea, tenéis las condiciones económicas y el tiempo para dedicarle 3 meses casi en exclusividad al curso, ¿vale? Después, entre que buscáis trabajo, os podéis mantener también o tenéis que enseguida, o sea, ese tipo de cosas, ¿vale? Las valoramos, también valoramos vuestra trayectoria, vuestra trayectoria, ¿vale? Que esto no significa, pues si por X razones no habéis conseguido un trabajo de calidad, ¿vale? No pasa nada, pero bueno, ver que ha habido una evolución, que ha habido un intento, ¿no? Que ha habido, pues, buscarse la vida de otra manera, que ha habido ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces nosotros eso también lo tenemos muy, muy en cuenta y después os hacemos preguntas para evaluar si, por ejemplo, estáis acostumbradas, si os gusta trabajar en equipo, ¿vale? Como os decía antes, toda nuestra metodología está basada en un aprendizaje entre pares, ¿no? Entre compañeros. Las personas muy individualistas en AdaLab no funcionan bien porque nuestra metodología es todo lo contrario, ¿vale? Entonces intentamos hacer una serie de preguntas para entender estas cosas, ¿vale? Y eso, o sea, si pasáis el mínimo que establecemos en cada una de las pruebas, pues vais sumando puntos, ¿vale? Y habrá gente con más puntos y habrá gente con menos puntos, ¿vale? Vamos admitiendo por orden de acabar las pruebas del proceso de selección, pues en orden de puntuación, ¿vale? No sé si me he explicado. Yo tengo una pregunta. Perfecto. Gracias. Nada. Hola. ¿Has terminado de hablar? No. ¿Me adelanto yo? Sí. Ah, vale, perdona, que no sabía si me estáis escuchando. Yo tenía una pregunta para las dos exalumnas. Me gustaría saber, porque bueno, yo venía de un sector donde estudié mi carrera y luego decidí hacer un cambio de sector, entonces sí que noté un cambio de esa primera manera de trabajar, de esa primera manera de, bueno, de organización, etcétera, al segundo, que casi es un poco lo que más te choca, porque yo venía de trabajar de una manera más tradicional a una un poco bastante más tecnológica. Entonces, mi pregunta para ellas dos es si ese cambio, dos personas tan como de letras, algo más tecnológica, les ha costado mucho al margen de toda la ayuda que dé AdaLab y de toda la preparación que haga AdaLab y todo eso, si les ha costado mucho o la adaptación ha sido suave y se han adaptado fácilmente, o quiero decir, si el choque es muy grande cuando entras en una empresa tecnológica. Bueno, yo creo que depende un poco de dónde entres también, como siempre, ¿no? Pero, o sea, yo he notado mucho la primera empresa, la consultora en la que estuve, y también depende mucho de cómo seas tú. O sea, yo, por ejemplo, encajaba muy mal en la forma de hacer las cosas en la consultora, no tanto porque fuera tecnológico o no, porque creo que haciendo lo que hubiera hecho antes hubiera pasado igual. Y en la empresa en la que estoy ahora, a mí me están haciendo la adaptación muy paulatina, porque es verdad que es mucha información. Entonces, eso es algo que yo, por ejemplo, preguntaba mucho. O sea, yo hice millones de entrevistas, estuve dos meses y medio haciendo muchas entrevistas, y es algo que yo me aseguraba de preguntar en todas las entrevistas. ¿Cómo va a ser mi día a día? ¿Cómo va a ser mi adaptación? ¿Quién va a ser mi referencia? Eso es también algo que como decía Natalia, Elena Huerga os va a recalcar mogollón, pero eso, ¿sabes? ¿Cómo me vais a ayudar a que, aparte de lo que yo pueda aportar o no, yo me adapte bien? Claro, porque sí, a mí en mi caso me ha pasado en ese primer cambio de
de soltarte así. Entonces, claro, el sufrimiento no es tanto por lo que haces, sino por ese sufrimiento, entiéndeme, ese caos mental, no tanto por lo que tienes que hacer, sino por adaptarte a todo eso tan distinto. Claro, pues yo creo que eso es un poco cuestión de tu feeling con la empresa también, ¿no? De intentar asegurarte de que esa transición va a ser un poco pues, a tu medida al final. Vale. Yo quería decir, sí, por contar un poquito también, lo que dice María es muy importante. Tú tienes posibilidad de preguntarle a la empresa cómo va a ser ese proceso y también cómo de transmitir un poco tus necesidades y tu estado actual. En mi caso, la verdad que he tenido mucha suerte porque he pasado de un equipo muy pequeñito, aunque fuera en otro campo, a otro equipo muy pequeñito en el que trabajamos mano a mano. Esa parte guay, pero por otro lado, y que esto además no lo he dicho antes, nosotros, el equipo de desarrollo de mi empresa, somos 5 y 4 somos Adalavers. Entonces, smooth, como que ha sido de trabajar de una forma en Adalab y muchas de las cosas las seguimos integrando y las seguimos utilizando. Entonces, ahí la verdad que sí decir que las empresas que son de la bolsa de empleo saben lo que sabemos. Ahí Inés y Rosario como que les han comunicado súper claramente lo que nosotros vemos en el curso y lo saben bien, y entonces también yo ahí sí noto una predisposición muy grande a que esa transición sea más fácil, obviamente. Y porque lo considero muy importante para que luego tu evolución en ese campo laboral sea buena. Luego también tenía una pregunta, pero es más de mi situación laboral personal, entonces no sé si este es el momento o cómo lo puedo hacer de forma más privada para, no sé. En ese caso, o sea, no sé, ¿has tenido ya la entrevista o no? No, no puedo rellenar ni el primer cuestionario porque en el desplegable que hay de tu situación laboral no sé muy bien qué poner, entonces porque estoy como en una situación mezclada de varias de ellas. Vale. Entonces, quería preguntar. Si quieres eso, si quieres puedes escribir admisiones, ¿vale? Cuenta un poco tu situación y ahí ya te contestamos, ¿vale? Si necesitamos hablar contigo ya te diremos que te llamamos, y si no, si lo podemos contestar por email, te contestamos por email. Vale, pues muchísimas gracias. A ti. Hola. Vale, más preguntas así en... Hola, yo Hola. tengo una pregunta. Hola, ¿qué tal? A ver, tenía 2 preguntillas, ¿vale? La primera relacionada también un poco con algo que ha preguntado la anterior compañera, porque yo vengo del ámbito cultural, ¿vale? Y es verdad que a mí la tecnología siempre me ha gustado mucho porque, o sea, que la he usado, ¿no? He trabajado en un ámbito en el que podíamos innovar y hacer cosas tecnológicas, entonces, bueno, en ese sentido no me da miedo, pero sí me gustaría saber si tenéis alguna referencia de otra gente que se haya dedicado al sector cultural y después haya estado en Adalab. No sé si hay empresas que pueden estar en ese ámbito dentro de lo que es el desarrollo web ahora mismo, no sé, si hay una experiencia previa. Y luego la segunda es que yo seguramente sea de las personas más mayores que van a hacer el proceso de selección, porque tengo 38 y ya en noviembre cumplo 39, y en ese sentido preguntar si, claro, todavía tengo 38, pero en este año, 2020, cumplo 39. O sea, ¿hasta cuándo, si no fuera aceptada ahora, hasta que cumpla 40, me puedo seguir presentando procesos de selección, o cómo sería esto? Gracias. ¿Vosotras en vuestra promoción había alguien del sector cultural? Natalia, María. Yo así pensando, mira que había variopinta en mi clase. Yo creo que no. En mi clase... Bueno, había una música. Que es lo más parecido que se me ocurre. Había una violista. Bueno, está bien. Bueno, en mi clase había una chica que había hecho cosas de gamificación para museos y así. Que supongo que es lo más parecido. Eso es más útil. Lo que pasa es que ahora mismo no sé si al final ha decidido no dedicarse a la programación, la verdad. Yo hace mucho que no hablo con ella. Pero vamos, que sí, o sea, su plan era justo pues seguir un poco con lo mismo, pero añadiendo todo lo que Adalab le aportaba. Sí, o sea, yo te digo que en las diferentes promociones sí que ha habido personas que se han dedicado, o sea, que se dedicaban al sector cultural, de todo hemos tenido, y
pues es igual que todo. O sea, al final, a no ser que vengas de un sector muy similar al de programación, tipo informática, un sector más tecnológico, pues te va a costar lo mismo que una psicóloga o una que ha estudiado periodismo, o sea, es enfrentarte de nuevas a un sector. Entonces, claro que cuesta, os cuesta a todas, pero ahí está la prueba de que se puede superar, ¿vale? Entonces, en ese sentido, no te preocupes. No. Y de hecho, depende mucho de las personas. O sea, a lo mejor te dedicas a un sector o te dedicas a las letras o al sector cultural, pero pues se te da mejor que otra persona. O sea, eso depende también mucho y hasta que no te pones a ello tampoco sabes cómo se te va a dar, ¿no? Y la otra pregunta, se me ha ido, ¿la otra pregunta cuál era? Se me ha ido la cabeza. Yo tengo 39, tengo 38, cumplo 39 este año, estoy un poco en el límite ahí, para saber pues, hasta cuándo podría pasar un proceso de selección. O sea, el requisito es que tengas 39 cuando se abre el proceso de selección de la promoción a la que vas a aplicar, ¿vale? Entonces, durante todo el año de 39 te puedes presentar a todas las promociones que pasen ese año, ¿vale? Vale, gracias. ¿Más preguntas? Buenas. Hola. Uy, Hola, perdón. ¿qué tal? Decimos Ay, hola. perdón. Habla tú, Clara. O hablo yo. Hola. No, sí, habla tú, tranquila. Gracias. Vale, lo mío es muy rápido. Yo estoy ahora estudiando un máster en recursos humanos y sí que me interesa el tema por gamificación en recursos humanos, por HR Analytics, por Big Data, pero ahora mismo estoy estudiando. Entonces lo veo un poco complicado, pero una de las compis dijo que lo había estudiado en verano. ¿Va a haber una promoción similar este año o por el coronavirus se suspende o no está prevista? Ay, lo tengo abierto así. O sea, nosotros hacemos promociones cada 3 meses, o sea, no todos los años las promociones coinciden en los mismos meses, ¿vale? En cuanto termina una promoción, normalmente descansamos una semana y empieza la siguiente. Entonces, la promoción que más coincide en verano ahora es justo la que empieza, ¿vale? Empieza en mayo y termina a mediados de agosto. Después la siguiente empezará en septiembre, ¿vale? Entonces, no es en plan tenemos un curso de verano, sino pues depende de cada promoción y cómo vaya coincidiendo en el tiempo, pues estará más tiempo. Normalmente en verano damos clase todo el verano menos 15 días la segunda quincena de agosto, que es cuando paramos. Vale, muchas gracias. Nada. ¿Más preguntas? Sé que hay bastantes aquí en el chat, pero ahora las contestamos, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis? Sí. Vale, gracias. Bueno, mi pregunta era similar a la de una de ellas, a la que preguntó la compañera. Y luego tenía una pregunta, quería saber si estaba yo revisando la página web, pero claro, era con información, me imagino, del año pasado tal vez. Quería saber si este año también tenían previsto dar becas. Vale. Becas dices más allá de la beca que he explicado, entiendo, ¿no? Sí, eso es lo que yo vi en la página web, que tienen otras becas. Sí, nosotros tenemos por promoción, ¿vale? Con la misma Fundación Iker que nos da las becas para cada alumna, tenemos 2 becas por promoción como máximo, ¿vale? Para alumnas que estén trabajando en un trabajo precario, que, bueno, los requisitos están puestos en la página web, ¿vale? Los tenéis ahí, con pues, ese trabajo que tenga una remuneración no mayor de X cantidad de dinero, ¿vale? De memoria no me lo sé, y que tengan que dejar ese trabajo precario para poder hacer el curso y no se puedan mantener con ahorros y demás, ¿vale? Entonces, en ese caso, cuando se hace el proceso de selección se tiene que comunicar que se está solicitando esa beca, nosotros pediremos, aparte en la entrevista, una serie de documentación para verificar que se cumple con los requisitos, ¿vale? Y dependiendo de la remuneración que reciba la persona antes de dejar el último trabajo, ¿vale? Como máximo se le ayudaría con 400 euros al mes durante el tiempo que dura el curso intensivo y después como máximo se ampliaría a 3 meses más o hasta que la alumna encuentre trabajo si eso pasa antes, ¿vale? Entonces, estas becas las seguimos teniendo. O sea, simplemente cuando se está haciendo el proceso de selección, se tendría que escribir a admisiones para decir que se solicita la beca, ¿vale? En la parte de cursos, preguntas frecuentes, ahí está toda la documentación de estas becas y estudiaríamos el caso de cada alumna. Pero sí, siguen existiendo.
Vale, muchas gracias. Nada. ¿Más? Hola. Hola. Buenas, ¿me escuchas? Sí. Hola. Elena, que yo hago 38 también ahora en mayo, no te preocupes. Estamos ahí. Que mira, tengo una pregunta. Ahora que están las cosas tan raritas con todo el tema este del coronavirus, si, por ejemplo, pudiésemos empezar el día 21 de forma presencial, el 21 de mayo, o bien pudiésemos empezar el 10 de junio de forma presencial, y alguna alumna se pusiera malita, que no sabemos de qué, si un resfriado, si una gripe, si el coronavirus, porque ya no lo sabes, ¿qué pasaría con esa persona? Porque ahora, como tenemos estos protocolos de estoy malito en casa, luego una vez que me cure estoy 14 días en casa. O sea, contando con que las clases, ¿sabes? Cada día cuenta tanto, el curso es tan corto. Ya. Pues mira, es una pregunta que voy a responder en el momento porque todavía no lo hemos pensado, ¿vale? O sea, en cuanto al curso de forma presencial o no, sí que aclarar que me ha dado la sensación por lo que has comentado. O sea, el curso va a empezar sí o sí el 21 de mayo, ¿vale? Sí. No lo vamos a posponer más. Entonces, en el caso de que sea presencial, a ver, en el curso, habitualmente, ¿vale? No hemos tenido nunca ninguna promoción, ninguna persona que se haya puesto mala de forma, o sea, en un tiempo tan significativo que no pueda hacer el curso, ¿vale? Ahí pues buscaríamos una alternativa, ¿vale? Dependiendo, o sea, si está enferma, pues a lo mejor podemos buscar si podría hacer el curso en otra promoción, ¿vale? Pero hasta ahora no nos ha pasado. Llegado el caso, pues buscaremos una solución, ¿vale? Si una persona se pone enferma, que pasa mucho, ¿vale? A lo largo del curso y más porque veréis que pues, al trabajar tanto tiempo unas con otras, si una se pone enferma suele contagiar y demás, ¿vale? Entonces, si se pone enferma unos días no pasa nada, o sea, vosotras tenéis el apoyo de los profesores, tenéis todos los materiales, tenéis un equipo con el que trabajáis, una pareja que os puede ayudar durante esos días y ahí no pasa nada. Las enfermedades que hemos tenido pues no han pasado, o sea, me refiero, pues estás un poco más retrasada y después te pones más al día, ¿vale? Ahora, ya si estás contagiada de coronavirus y tienes que estar 14 días sin venir a clase, pues sería lo mismo que como una baja de largo plazo, pues tendríamos que ver con la alumna cómo podríamos hacer, ¿vale? Si a lo mejor tiene síntomas leves, pues igual la alumna podría seguir en remoto, podría seguir de una manera, pues ahí buscaríamos la mejor alternativa. La verdad que no tenemos como un protocolo post-coronavirus todavía pensado en la cabeza porque pues como todos nosotros y como todas las empresas estamos intentando como dar respuesta a todo lo que está pasando en el día a día, ¿no? De pues el curso que teníamos online, el proceso de selección. Entonces la siguiente ya en mayo pues ya pensaremos, vale, este curso, si lo hacemos presencial, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué protocolos y demás? ¿Vale? Ahora mismo, a día de hoy, no lo tenemos así establecido, pero bueno, buscaríamos una solución como siempre. Vale, gracias. Yo tengo otra pregunta. Sí. Creo que ha sido María la que ha dicho que ahora mismo también estaba entrando en lenguajes de backend. Me gustaría preguntarles si las bases que ha sentado, porque sí sé que Java y JavaScript al final, bueno, son distintos, pero se parecen en muchas cosas. Me gustaría saber si para ella el haber hecho AdaLab le ha servido para impulsarse en el conocimiento de otros lenguajes, o sea que sí lo ha notado. Sí, o sea, al final es un poco lo que os comentaba antes. Para mí, lo que más me ha aportado AdaLab no son tanto conocimientos técnicos, que sí, porque es lo que tú dices, al final muchos lenguajes se parecen, sino más la predisposición a leer y comprender todo lo que se me ponga por delante, Vale. sea del lenguaje que sea. Vale. Y un poco en ese sentido, nosotros, o sea, nos centramos mucho en que aprendáis a aprender, ¿vale? Eso es fundamental, o sea, cuando os incorporáis a los trabajos, vais a tener un perfil junior y habrá un montón de cosas que no sepáis, ¿vale? Eso lo damos por hecho. No os van a contratar por todos los conocimientos técnicos que tenéis, sino os van a contratar por vuestra actitud y por tener por la predisposición a aprender, no frustrarse, ir poco a poco, saber preguntar, ¿vale? Y eso es algo que en AdaLab lo practicas todos los días porque es que
para que entendáis, cada día hay una sesión diferente, ¿vale? Cada día os tenéis que enfrentar a algo nuevo. Entonces, algo que nos dicen mucho las empresas es eso, que una característica que les gusta mucho de las Adalabers es su capacidad de aprendizaje y de hacer cosas nuevas. Eso es, no es, pues, o sea, y eso también es importante a la hora de decidir hacer el curso o no, ¿vale? Personas que les guste o que necesiten tener el 100% de los conocimientos para poner a hacer algo práctico, ¿vale? En Adalab es todo lo contrario. Vas a tener que ponerte a hacer ejercicios prácticos sin saber el 90% de las cosas. Tienes que ponerte a practicar y así vas a ir aprendiendo, ¿vale? Entonces, hay gente que alguna vez nos ha pasado en algún curso, yo es que necesito leerme un libro entero de JavaScript. No. O sea, aquí es práctica, ¿vale? Y aprender a solucionar las cosas y ir poquito a poco, ¿vale? Vale, perfecto. ¿Más Yo preguntas? tenía una pregunta. Por ejemplo, para realizar de esas 4 horas o las horas que necesitemos en casa, ¿vamos a necesitar algún material en especial o con un ordenador común casero nos vale? Podéis contestar si queréis, María. Pues mira, sí, me he quitado el micrófono. Yo lo hice con mi ordenador de toda la vida. Mira, de hecho lo tengo aquí, lleno de pegatinas. Una cosa que consigues en Adalab son un montón de pegatinas. Adalab tiene a disposición de las alumnas que por lo que sea no tengan un ordenador que les permita programar porque no tengan mucha capacidad o que no tengan ordenador, porque bueno, esto es un privilegio, no todo el mundo tiene. Adalab tiene todo un stock de ordenadores que tú puedes utilizar durante el curso, que te puedes llevar a casa y tú puedes trabajar con él. Un ordenador del que tú eres responsable y porque tienes que dar cuenta si te pasa algo, pero que te permite hacer el curso. Yo tenía un ordenador con Windows de toda la vida, vaya, que lo usaba para ver Netflix, y lo que hice fue una partición con Linux para poder programar desde ahí. El ordenador que tengas, si tiene capacidad, estará bien. Tienen toda una lista de requisitos que te harán llegar para que tú veas si puedes utilizar el que tienes. Sí, nosotros una vez que sois admitidas os mandamos los requisitos que tienen que tener los portátiles, pero son requisitos muy sencillos, o sea, no se necesita tener un mega ordenador para programar en absoluto. Y si no los tenéis, nosotros os podemos dejar un portátil durante el curso. Os recomendamos que si tenéis, utilicéis el vuestro, ¿vale? Y el primer día del curso hay una sesión de 2 horas para dejar listo vuestro ordenador, todas las herramientas, ¿vale? Con los profesores para poder hacer eso. ¿Con un Mac también se podría? Sí, claro, Mac perfecto. Vale. Pero nosotros tendríamos que llevar nuestro propio ordenador al aula. Claro, tenéis que tener un portátil, si utilizáis el vuestro tiene que ser un portátil para poder llevarlo al aula y llevaroslo a casa. Y los de Adalab igual, en Adalab no están ahí estáticos, o sea, nosotros le entregamos el portátil a la alumna y la alumna lo maneja los 3 meses, o sea, de hecho en clase no puedes dejar nada, porque como hay 2 turnos, pues si dejas cosas está el turno de tarde, entonces ese es portátil para uso personal y estar todo el día programando, sea donde sea. Perfecto, gracias. ¿Más cositas? Lucía pregunta si pueden ser Mac. Sí. Mac es como el portátil de los programadores, vamos. O sea, Mac perfecto. Pero que no tiene que ser Mac, vamos. Vale. ¿Alguna pregunta más? ¿Veo alguna más por aquí en el chat? Hola. Sí, hola. Yo tengo un par de preguntas, ¿vale? A ver, habéis dicho que el 98% encuentra trabajo, 97%. ¿El otro 3% es porque igual no busca trabajo o no encuentra trabajo? Pues mira, yo te diría que, a ver, son ya 9 promociones, ¿vale? Y puede haber casi todas las casuísticas, ¿vale? La gran mayoría es porque no lo buscan, ¿vale? O porque no lo buscan con la intención de realmente encontrar trabajo, pues no van a muchas entrevistas, no aplican a la mayoría de las empresas, ¿vale? Es en la mayoría de los casos. Sí que tenemos algún caso, ¿vale? Que sí que la está intentando y no ha encontrado trabajo por los motivos X, ¿vale? Pero eso, pues te estoy hablando de 300 alumnas, pues a lo mejor 1 o 2 personas, ¿vale? O sea que el porcentaje es mínimo. Y normalmente, pues sí, hay algunos, lo intentamos hacer un proceso de selección súper exhaustivo para que no pase, pero hay veces pues que se acaba el proceso de selección y la persona decide que no
que no quiere buscar trabajo programadora en ese momento, ¿vale? Pero suelen ser esos casos más. Vale. Y luego, por ejemplo, si no nos aceptáis, hacemos la prueba y no nos aceptáis, ¿podemos volver a intentarlo? Sí. O sea, en las pruebas, ¿vale? Hay dos partes. La prueba de HTML y JavaScript, si no superáis el mínimo de los test, las podéis hacer tantas veces como queráis, ¿vale? Esa parte, pues es seguir practicando y hasta que paséis los test. En otra promoción, claro, no se podría hacer en la misma promoción. La parte ya de psicométricos, ingreso e entrevista, ¿vale? Eso implica un coste para nosotros, implica también pues tiempo de personal de Adalab, ¿vale? Nosotros tenemos un montón de solicitudes, o sea, normalmente pues tenemos unas 200, ¿vale? Que completen el proceso de selección unas 160 personas. Entonces, para darle oportunidades a todo el mundo, en esas pruebas solo se puede hacer como máximo en 2 ocasiones, ¿vale? Entonces, si en la primera, por ejemplo, no pasas el bloque de inglés psicométricos o la entrevista, pues te podrías volver a presentar otra vez. Vale. Inés, Yamira nos pregunta si hay muchas admitidas ya. Admitidas como tal, ¿vale? Con la carta todavía no hay ninguna, ¿vale? Porque vamos poco a poco y entonces estamos acabando de hacer la gestión de la carta de admisión, ¿vale? Sí que pues ya llevamos con entrevistas, yo creo que empezaron el miércoles de la semana pasada, ¿vale? Y se hacen más o menos 4 entrevistas al día. Y sí que hemos visto, hemos pues evaluado a las candidatas hasta hace un par de días, y sí que admitidas que todavía no han recibido la carta, más o menos tenemos unas 12, 13, ¿vale? Para que lo sepáis. Gema nos pregunta si vamos a mandar la sesión grabada. ¿Esta sesión? Sí. Sí, la mandamos. De todas maneras, también en YouTube tenemos cada sesión, desde hace como 3 promociones, cada sesión informativa la subimos a YouTube. O sea que si buscáis ahí YouTube la parte de Adalab, encontráis ahí un par de sesiones informativas y también experiencias de otras alumnas. Sandra nos está preguntando si hay acceso a alguna formación online extra pasadas las 12 semanas, que le suena que en alguna otra promoción ha habido algo por el estilo. Sí. Antes teníamos, bueno, formación online, se le llamábamos online. Antes lo que teníamos cuando terminaba el curso intensivo eran unos ejercicios, pues una serie de formación que habíamos hecho nosotros, y las alumnas lo podían hacer en casa y semanalmente con ayuda de voluntarios se resolvían esos ejercicios, ¿vale? Ahora lo hemos cambiado por otra cosa que creemos que es más útil y que nos piden más las empresas, y es que durante el curso hay un par de sesiones en las que se presenta cómo hacer un proyecto personal, ¿vale? Cómo cada alumna puede desarrollar, una vez terminado el curso, su propio proyecto personal, ¿vale? Que puede ser pues una aplicación, lo que sea, ¿vale? Para seguir aprendiendo. ¿Y por qué lo hemos cambiado a esto? Porque las empresas, o sea, cuando termináis el curso, todas habéis hecho los mismos ejercicios, todas habéis hecho los mismos proyectos, ¿vale? Y a la hora de ver vuestro trabajo, un proyecto personal es mucho más representativo de quiénes sois vosotras, ¿vale? Y de cómo trabajáis vosotras que no los proyectos del curso. Entonces, lo que hacemos ahora es mantener el mismo apoyo de los voluntarios para ayudaros en que continuéis con ese proyecto personal, ¿vale? Tenemos un chat donde le podéis preguntar a los voluntarios, y también podéis reservar sesiones con ellos de videollamadas para poder avanzar en ese proyecto personal. Entonces ya no hay como la formación online como tal, ahí está parte del proyecto personal. Gema nos pregunta qué consejo podríamos dar para preparar las pruebas presenciales, si sería correcto hacerlo a través de test psicotécnicos, y se refiere a cómo es mejor preparar la parte de los test, de lógica y demás. A ver, yo ahí no tengo mucha respuesta, porque al final son test de razonamiento. O sea, me imagino que hacer o prepararse, o sea, al final son test de razonamiento numérico, razonamiento lógico, verbal y atención, ¿vale? Entonces yo sí que sé que si practicas un poco ese tipo de test, ese formato de test, ¿vale? El razonamiento lógico es el típico de sigue la secuencia, ¿vale?
sí que probablemente tendrás mejores resultados. Entonces se pueden practicar ese formato de test. Cristina nos pregunta que, por curiosidad, ¿por qué se llama esta promoción la J? Ah, vale, me gusta mucho esta pregunta. O sea, nosotros en cada una de las promociones, ¿vale? Van en orden alfabético. Las alumnas, cuando empiezan el curso, tienen que buscar mujeres que hayan contribuido a la ciencia, ¿vale? Que empiecen por esa letra. Entonces, tenemos pues la primera era Ada, ¿vale? Por Ada Lovelace, que es quien nos da nombre, y después pues cada promoción va eligiendo su nombre. Como la promoción aún no ha empezado, pues cuando empiece la promoción J, las alumnas tendrán que proponer mujeres que han contribuido a la ciencia con un nombre apellido que empiece por J, y ese será el nombre de la promoción. O sea, J es mientras no empieza, después ya cambia y se llamará como una mujer. María Rosa pregunta que las que viven fuera de Madrid, que cuál sería el mínimo de estancia aquí en Madrid, que si sería la presencial de 3 meses fijo y el resto que si se puede hacer a distancia. O sea, el resto ya sería la búsqueda, o sea, obviamente el curso intensivo sí, tiene que ser en Madrid, y después toda la parte de búsqueda de empleo, ¿vale? Eso se puede hacer a distancia teniendo en cuenta que la mayor parte de las oportunidades de la bolsa de empleo de Adalab están en Madrid, ¿vale? O sea, diría como en torno al 90%. Entonces, sí que hay alumnas que han encontrado trabajo en otros sitios, ¿vale? Pero tendría que hacer un esfuerzo más grande en encontrar trabajo por su cuenta. La bolsa de empleo de Adalab casi toda está centrada en oportunidades de empleo en Madrid. ¿Ya? Sí, bueno, con esta respuesta hemos contestado también a Elena Ramírez, que preguntaba que si las empresas con las que solemos tener convenios o relación suelen estar en Madrid, y bueno, ya lo ha respondido Inés. Vale. Vale, pues así yo creo que como nos estamos yendo ya de tiempo, si tenéis ahí una última pregunta, si no cortamos, ¿vale? ¿No? No. Muchas gracias a Hay todas. una chica con una pregunta. Beatriz Moyano tiene una pregunta. Es que no estás en la primera Gracias, es página. que no sabía si podía hablar. ¿Me oís? Sí. Vale, bueno, es una pregunta que tengo, pero bueno, igual no sé si lo podría hacer por la web. Pero mira, algo que se me ocurre es que como la situación está un poco ahora por el tema del confinamiento, después de hablar sobre las formas de pago que tendríamos, es una pregunta un poco personal, pero pregunto, debido a las condiciones de confinamiento, ¿las formas de pago valoráis que en algún momento pudieran cambiar? Porque, es decir, si se tardara más de esos 90 días, que vamos a pensar que no pasara, en encontrar trabajo desde que hiciéramos el curso, ¿habría alguna posibilidad de flexibilizar? Te digo porque, por ejemplo, en mi caso personal, como me planteo el pago, sí que sería esos 350 euros para la prescripción y una vez que encuentre trabajo, pagar las cuotas. Entonces, como sabemos que ahora las circunstancias son un poco de incertidumbre, pues la pregunta es esa, vamos a pensar que no pasara, pero si tardáramos más de los 90 días, ¿valoráis o consideráis la opción de empezar a pagar la cuota una vez que encontrábamos trabajo, que podría ser antes de los 3 meses, pero que quizá pueda ser después de los 3? O sea, eso es importante, ¿vale? O sea, lo que planteas, o sea, de contesto después a si lo podríamos cambiar si vemos que las condiciones o el tiempo de encontrar trabajo varía, ¿vale? Que eso, pues obviamente, si la situación cambia mucho, pues tendremos que replantearnos si podríamos tener que cambiarlo, ¿vale? Pero sí que es importante que entendáis que, o sea, nosotros, ¿vale? Como os he explicado antes, el 60% del coste del curso lo financiamos con las cuotas de las alumnas, ¿vale? O sea, gracias a las cuotas de esas alumnas podemos mantener el siguiente curso, ¿vale? Nosotros no recibimos financiación del Estado ni mucho menos, ¿vale? Sí que recibimos parte de la financiación de la Fundación Iker, pero el resto lo financiamos con nuestros propios recursos que vienen de las alumnas, ¿vale? Entonces, las alumnas, nuestra forma de pago es que nosotros intentamos hacerlo accesible al máximo número de alumnas posible y por eso tenemos lo de los 3 meses, ¿vale? Pero eso no significa que si una alumna a los 3 meses no consigue trabajo no pague, ¿vale?
las alumnas, o sea, como decíamos, los 2 meses de que tardan en encontrar empleo es una media. Para que sea una media significa que hay alumnas que tardan nada, unos días, y hay alumnas que tardan más de 3 meses, ¿vale? Esto siempre pasa. Entonces, cada una de vosotras también tenéis que hacer esa previsión de, en el caso en el que no pase, en el que no encuentre trabajo los 3 meses, tengo que poder hacer frente a este pago por una formación que he recibido y tiene un coste, ¿vale? Entonces, eso sí que es muy importante. Otra cosa es que si vemos, ¿vale? Nosotros en todas estas promociones, la media eran 2 meses. Si vemos que por el tema del coronavirus cambia mucho la situación, ¿vale? Pues en su momento tomaremos las medidas e intentaremos adaptarlo, ¿vale? Pero siempre ha habido personas que no han conseguido trabajo en los 2 meses, ¿vale? Y han tenido que hacer frente a sus cuotas. No son cuotas que se pagan en 6 veces, entonces eso hay que preverlo, ¿vale? No es, si no consigo trabajo, no pago. Esa no es nuestra política de pago, ¿vale? Porque si no, si nosotros no recibimos esos pagos, pues no tenemos manera de continuar con los cursos, ¿vale? Claro. Amanda nos pregunta cuánto suelen pagar a un programador junior. Pues nosotros la media de lo que tenemos, ¿vale? La media de Adalab, o sea, ha evolucionado un montón en los últimos años. Las primeras promociones, o sea, de las primeras promociones pagaban como de media 14.000 euros y ha pasado a 20.000 en estas últimas promociones. O sea, el sueldo suele ir evolucionando bastante. Y por los 6 primeros meses, como os decía antes, la media son 20.000 euros brutos. O sea, tenemos el estudio también de qué pasa a los 6 meses y la mayoría, no todas, ¿vale? Pero un 60% mejora sus condiciones a unos 25.000 euros a los 6 meses, ¿vale? De media. Entonces, pues empieza con eso, pero os lo pueden decir Natalia y María, ¿vale? Lo que ganan los programadores con cierta experiencia, ya cuando se tienen un par de años de experiencia, o sea, son unas muy buenas condiciones, ¿vale? Si te mueves bien y si sabes evolucionar, puedes tener un muy buen sueldo dentro del sector. No sé si te pueden decir también Natalia y María respecto. Yo miro a María. Bueno, yo, si bien es cierto que mis condiciones son un poco excepcionales porque la empresa está en Londres, entonces no tengo un contrato como tal, pero la verdad es que yo entré cobrando 22.000 y en enero me lo subieron a 23.000. Y sí que hay como una política de subidas periódicas en base a la experiencia y demás. Y por lo que voy viendo en el sector, para mí esto es totalmente obsceno, o sea, son unas cantidades obscenas, me parece una cosa muy loca, porque un programador senior puede estar cobrando 40.000, o sea, como unas cantidades que para mí, de donde vengo, es una cosa muy loca. Pero que es cierto, porque tú aquí la experiencia que vas ganando siempre la vas utilizando. Siempre te sirve. O sea, aunque aprendas algo y no lo vuelvas a hacer, pero cómo te has enfrentado a ese problema siempre te va a servir. Entonces la experiencia se valora muchísimo y se ve recompensada. Sí, yo estoy un poco igual que Natalia, porque me pasa un poco lo mismo. Como mi empresa tiene sede en Estados Unidos, mi situación es un poco particular en cuanto al contrato, pero sí que es verdad que a mí igual, o sea, yo a los 3 meses tengo ya subida de sueldos y cumplo objetivos del periodo de prueba, que a mí era algo que no me había pasado en la vida, y ya después de eso, es que, claro, o sea, yo antes de esto ni me imaginaba que iba a poder tener un sueldo ni siquiera la quinta parte de lo que tengo sin tener experiencia, porque aunque es verdad que todo mi bagaje anterior añade a lo que hago ahora, realmente yo soy la más mindundi de la empresa. Entonces, que me propongan este sueldo nada más entrar, pues ya es algo que te da una señal sobre qué va a pasar después, ¿no? O sea, y sobre todo te da tranquilidad, yo creo que es lo importante en esto. Sí, en ese sentido es que es eso. O sea, como hay tan pocos trabajadores, ¿vale? Y hay tan pocos, a las empresas realmente les cuesta encontrar programadores, pues lo que no pueden hacer es pagar sueldos bajos, ¿vale? Porque esas personas se van a ir a la competencia. O sea, de hecho es algo también un poco negativo del sector, y es que ya hay un poco de pues eso, de gente que no pasa más de 6 meses en una empresa, ¿vale? Porque enseguida está recibiendo ofertas de otra empresa, entonces también hay que saber balancear eso. O sea,
un poco el sueldo, pero también cómo estás en esa empresa, lo que te aporta quedarte ahí, ¿vale? Hay que hacer un equilibrio. Pero las empresas que no se pueden permitir pagar sueldos por debajo del mercado, porque si no la gente se va a ir a otras empresas y eso suele pasar. O sea, no es un sector muy bien remunerado, vamos. O sea, solo lo tenéis que ver que una persona después de Adalab de 3 meses sin experiencia, pues que empiece ganando 20.000 euros, ¿vale? Es muy significativo de cómo serán las condiciones después. Vale. Pues nada, que ya nos pasamos media hora de... Quería hacer una pregunta. Ah, venga, la última, ¿eh? La última. Simplemente es fuera de Adalab. ¿Cómo, perdón? Fuera del entorno Adalab, que claro, ¿sí? Todas somos mujeres, ¿se valora que seas mujer? ¿O cómo influye a la hora de hacer un proceso de selección? O sea, a ver, la razón principal por la que os van a contratar es por lo que sabéis hacer, ¿vale? Esto es así. Buscan programadores front-end, sean mujeres o hombres. Sí que es verdad que sobre todo las empresas de nuestra bolsa de empleo, ¿vale? Que son las que se acercan a nosotros, pues sí que normalmente hay políticas dentro de esas empresas que quieren fomentar que haya más equilibrio entre los puestos técnicos entre hombres y mujeres, ¿vale? Y sí que valoran el hecho de que, pues eso, hay un equipo más balanceado, ¿vale? Que creen que eso va a repercutir también en los productos que van a realizar. Entonces, sí, o sea, dentro de nuestras empresas también lo valoran, pero no te van a dar un trabajo por el hecho de ser mujer. No sé cómo... No, bueno, casi más bien sería al contrario, si te perjudica, quizá, ¿no? La pregunta. O sea, que no te perjudica, pero tampoco te valora, que no se tiene en cuenta, ¿no? Nosotros también, lo que te puedo contestar yo, ¿vale? Son las personas que ya se acercan a Adalab, o sea, las empresas que se acercan a Adalab. Entonces, no es el mundo tampoco real, ¿vale? Entonces, en ese sentido, o sea, no notamos ese problema, ¿vale? Entre las empresas o que menosprecian a las mujeres, ni mucho menos, ¿vale? Eso nunca lo hemos notado. Ahora, más allá de las empresas que se acercan a Adalab, pues tampoco te puedo decir exactamente cómo es la situación, ¿vale? No sé vosotras, Natalia y María, cómo lo veis en vuestras empresas, si creéis que eso influye. Pues bueno, a ver, es que en la empresa en la que estoy ahora ha dado un poco igual que fuera, mientras que supiera programar y como concordara con los valores de la empresa, que al final, pues al ser una empresa social es importante. Y en la consultora anterior también daba igual, mientras que, o sea, al final lo que buscan es que sepas hacer cosas. Es un poco lo que decía Natalia. Hay gente que de verdaderamente es una necesidad del mercado. Entonces, si tú les dices que sabes hacer lo que ellos buscan, te van a contratar. Da igual con qué te identifiques. Vale. Sí, y una cosa que yo diría es casi más que tener en cuenta el hecho de ser mujeres, tienen en cuenta que tenemos algo además de ser programadoras, que venimos de otro lado. Y entonces sumamos dos cosas, o más incluso en algunos casos, ¿no? O sea, que también había gente en mi promo que había cambiado varias veces. Y eso, los perfiles mixtos, yo siento que se valoran más que el tema del género. Desde luego, en el caso de mi empresa, sé que ha sido por eso, que somos 4 adalabes, como que no podría preguntarse cosas, pero 2 somos psicólogas de antes, o sea, como que... la riqueza que aporta, que tengas experiencia previa en otro campo, me parece que la sensación que yo he tenido, por lo menos, y hablando con compañeras, es lo que más se valora. Aparte, por supuesto, de que tengas el conocimiento técnico que se requiere ahora mismo y la predisposición para seguir aprendiendo. Vale, muchas gracias. Bueno, pues cerramos ya la sesión, ¿vale? Muchísimas gracias, Natalia y María, por estar aquí, ¿vale? Y por dedicarnos tiempo. Y a todas, pues nada, que espero veros a todas haciendo el proceso de selección, las que no lo hayáis hecho todavía. Y que cualquier duda en admisiones y que a ver si nos vemos pronto, esperemos que de forma presencial, y cuidaros mucho y no os contagiéis ni mucho menos, ¿vale? Bueno, chao, gracias.